Somos periodistas. Cumplimos con nuestro trabajo. En momentos de crisis en el Ecuador, somos información. Nuestro compromiso es y será con la libertad de comunicación y expresión. No somos prensa corrupta. Somos pueblo que luchamos levantando la bandera de Ecuador. Por una patria libre de agresiones y violencia. Por un periodismo responsable. Ecuador, estamos contigo. Prensa Unida. Buenas tardes amigos y amigas, un gusto, un placer estar con ustedes a través de nuestro canal digital. Estamos ya listos en nuestra plataforma alterna para poder iniciar el diálogo, la conversación, la entrevista, auscultar criterios con la ciudadanía, con autoridades, actores sociales de la comunidad, un poquito retrasados por el tema de la conectividad nada más. La agenda del asambleísta Juan Lloret, que ya está por interno y ahora sí ya al aire, nos retrasó un poquito, pero bueno, estamos ya listos para iniciar la jornada informativa de este inicio de semana, lunes 6 de julio del 2020, marca el calendario en este importante lugar. Estamos ubicados en la provincia del Guayas, Cantón Yaguachi, para referencia del señor asambleísta, y transmitimos desde una parroquia rural, la más grande quizás en población, o una de las más grandes del país, con alrededor de 17,000 habitantes, pero la particularidad es que alrededor de 14,000 habitantes residen en la parte casco urbano, siendo una parroquia rural en 33 asentamientos humanos consolidados entre ciudadelas, cooperativas, lotizaciones y otros asentamientos irregulares y otros regulados por el municipio local. Estamos acá para conversar temas de coyuntura nacional, estamos acá para conversar situaciones que se están dando en el país en relación a tantas y tantas cosas que en los últimos tiempos se viene dando en nuestra nación. Estamos previo a una acción electoral, mucho se dice, mucho se habla al respecto del proceso electoral. Estamos frente a posibilidades de violación o cercenamiento del derecho democrático, o como pueda llamarse. Todo eso y más vamos a hablar acá en un asunto que lo hemos conceptualizado en un tema muy fundamental: el Estado al derecho, el Estado al servicio del ciudadano, más bien, el Estado al servicio del ciudadano. En ese tema que hemos citado para hoy, trataremos de ver otros subtemas que vamos a ir incluyendo. Por lo tanto, damos la bienvenida ya y saludamos con el asambleísta Juan Lloret. Él es un distinguido profesional, está residiendo en la provincia de La Suay, ya mismo nos va a decir exactamente en qué lugar de la provincia y otros temas que vamos a conocer de él. Es asambleísta por la provincia de La Suay, integrante de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Ojo, derechos colectivos, es interesante la participación de él en nuestra entrevista y en el espacio de noticias de Aroma TV. Militante de izquierda, comprometido con las causas justas. En su trayectoria política ha desempeñado funciones como gobernador de la provincia de La Suay, subsecretario de Senagua, demarcación hidrográfica de Santiago, coordinador zonal 6 de la Secretaría de Gestión de la Política, entre otros cargos públicos. Una referencia de nuestro invitado y vamos a conversar con él. El tema está planteado.
el Estado al servicio del pueblo. Yo quisiera partir de esa premisa para dar la bienvenida primero, el saludo con nuestro invitado. Bienvenido, asambleísta. A Aroma TV le saluda. Muchas gracias, Byron. Un saludo muy cordial a Aroma TV, a los habitantes de Yaguachi, un abrazo fraterno y a quienes nos ven en el mundo entero, en realidad, porque a través de las plataformas digitales, a través de estos medios alternativos de comunicación, precisamente nos podemos conectar al otro lado del mundo de manera simultánea. Un abrazo fraterno, muchas gracias por la invitación, estimado Byron, y estoy presto y dispuesto a poder responder todas las inquietudes que ustedes nos puedan plantear, al igual que los distinguidos amigos que pueden estar conectados en este momento. Efectivamente, asambleísta, ya habíamos mencionado, pero para iniciar en materia, quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole a usted, ¿no? Nosotros hemos planteado, quizás a lo mejor no tengo las nociones de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ya vamos a hablar de la Constitución y otros pasajes de la Carta Magna, pero ¿qué es el Estado al servicio del pueblo? Asambleísta, por favor, usted tiene la potestad de contestarnos esa pregunta. Gracias, Byron. Miren, precisamente el Estado está representado en los diferentes poderes que hacen una nación y circunscrito en función del marco constitucional. Según nuestro marco constitucional, la Constitución del 2008, que es una constitución de avanzado, una constitución garantista, se establecen 5 funciones del Estado como tal: la función ejecutiva, regentada por el presidente de la República; la función electoral, hay un Consejo Nacional Electoral, hay un contencioso electoral también dentro de la función. Hay la función de transparencia y control social, en el cual está el Consejo de Participación Ciudadana y otros organismos de control social, en el cual están las superintendencias, la Contraloría General del Estado y otras entidades. Está la función judicial y tenemos también la función legislativa, en el cual está representado por 137 asambleístas. El Estado como tal está al servicio de los ciudadanos, es decir, a través de ese marco constitucional, de nuestro marco normativo, se establece una serie de derechos, sobre todo para los ciudadanos, y también una serie de garantías de carácter constitucional. Hoy, el Ecuador, a mí me duele mucho lo que está pasando, estimado Byron, porque resulta que el Estado nos ha dejado desamparados, nos ha dejado solos, en medio de un estado de excepción, en medio de una pandemia. Resulta que hoy vivimos de sálvese quien pueda. Hace un momento conversaba con 2 amigos médicos aquí en mi provincia, en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca. Resulta que hay apenas 20 camas UCI o unidades de cuidados intensivos en el hospital está saturado. De los 2 pisos que estaban habilitados, están pensando en habilitar un piso adicional, un tercer piso. Es el Hospital Vicente Corral Moscoso, que atiende no solo a la población de La Suay, que supera las 750,000 personas, sino es un hospital de carácter regional. Y cuando digo que el Estado nos ha dejado solos y a la suerte de cada uno de los ciudadanos, me refiero específicamente a que dentro del ámbito de competencia de una de las funciones, que es la función ejecutiva, lamentablemente no veo las acciones coordinadas ni necesarias, ni los recursos necesarios para afrontar una emergencia que todavía sigue latente, que todavía sigue vigente, que más allá de los semáforos, más allá de la movilidad que se ha hecho ya cada vez más habitual, hoy el resultado es que el contagio es mayor y lamentablemente no tenemos todos los equipos necesarios. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en el caso de nuestra provincia de La Suay, deberíamos tener por lo menos, para asumir esta emergencia, no menos de 200 unidades de cuidados intensivos. Tenemos 20, el 10%. Pero resulta que no hay plata para los hospitales, no hay plata para la vida, para salvar la vida de los ciudadanos, pero sí ha habido plata para la deuda. Esas son las cosas que no se entienden y por las cuales quizás el Estado no está al servicio de los ciudadanos. Ya vamos a entrar en esa materia, asambleísta. Ya vamos a entrar, poco a poco vamos entrando, porque si no, no voy a tener opción de hacerle preguntas. En todo caso, sí, definitivamente, sí, vamos a ir interactuando en este asunto.
El artículo 1 de la Constitución de la Constitución Política del Ecuador, y tengo ahí un librito de bolsillo que están bastante deteriorados, hasta se me está descuartizando las hojas, porque de verdad que lo cargo acá, sí, siempre, en esa parte sí. A mí me conocen como el tema de que con ese tipo no hay cómo porque se las sabe las leyes, o sea, ni más ni menos, ¿no? Y eso es importante. Yo considero que es una parte fundamental de todo ciudadano. Yo considero adicionalmente de que un profesional puede conseguir su título académico luego de un pensum educativo en la universidad, tercer nivel, cuarto nivel, pero el ciudadano de verdad, considero yo de que se gradúa y se incorpora como tal, como ciudadano, el momento que conozca la norma. Considero yo, ¿qué dice usted en esa parte antes de entrar con la entrevista adicional y otra pregunta? Mire, es fundamental. Creo que todos nuestros jóvenes deberían empezar por ahí, porque ahí está establecido precisamente las garantías y los derechos que tienen los ciudadanos, asimismo las obligaciones que tienen los ciudadanos en el Ecuador. Ese es nuestro marco jurídico, nuestro marco constitucional, y en especial los jóvenes deberíamos cada vez más precisamente leer los diferentes artículos de la Constitución en el cual están amparados cada uno de sus derechos en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito del bienestar social y demás. Es fundamental. Definitivamente, asambleísta, yo considero que para discutir con quien sea, primero hay que estar bien fundamentado. Y en ese ámbito, el artículo número 1 de la Constitución, en relación del tema planteado para esta noche, voy a leer completo, pero en el segundo inciso voy a hacer énfasis. Artículo 1, leo para no ser memorista y de pronto le pongo un término que no corresponde. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, coma, porque también hay que saber leer, por cierto, porque a veces la gente lee por leer y tampoco hay sentido, o sea, se distorsiona todo y se comprende mal, y se interpreta mal, por cierto. Parece que algunos juristas en el Ecuador, o sea, parece que no le manejan muy bien el asunto. Por eso es que incluso ahora aparecen jueces con discapacidad y cosas así. Ya vamos a hablar de ese tema más adelante. Bueno, seguimos. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Punto. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Ay, ay, ay. Este tema es fundamental, pero ahí viene lo mejor todavía. Y en esto es lo que estamos circundando al tema planteado. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, coma, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución, transversalmente, ¿no? Ahora, los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. O sea, yo solamente leyendo el artículo 1, el resto ya viene por añadidura, por lógica, por sentido común. O sea, el artículo 1 para mi criterio es bastante completo en ese ámbito asambleísta. Aquí dice, la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. ¿Qué pasa, asambleísta, cuando ahora que vamos a venir a experimentar un proceso electoral, vamos a ver lo que voy a contar, se desbandan, se desviven, se arrastran por un voto, lo abrazan, lo besan, comen en lo que sea, en los agachaditos, donde sea los candidatos, el presidente en particular, pero llegan a la presidencia y gobiernan de espaldas al pueblo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Será que algunos presidentes, algunos elegidos por voto popular, de pronto no leyeron el artículo número 1 de la Constitución, asambleísta? ¿Cuál es su criterio, por favor? A ver, creo que se saltó una parte muy importante también en la propia Constitución, que habla acerca del preámbulo, de dónde nacimos, de dónde venimos. Ahí me parece que habla en el preámbulo de que reconoce las raíces milenarias de hombres y mujeres, celebra la naturaleza, la Pachamama, también se reconoce el Estado laico y todas las formas de religiosidad.
Y habla también de que somos herederos de las luchas sociales, de la liberación en todas las formas de dominación y de todo el colonialismo. Y hoy ese tema es fundamental porque nos quieren imponer un nuevo modelo, un modelo neoliberal. Es una nueva forma de colonización. Ahora estamos colonizados por el capital, lamentablemente, y sobre el ser humano. Entonces, esos son algunos conceptos importantes y ese está dentro del preámbulo de la propia Constitución de la República. Y luego vamos al artículo número 1, que usted lo planteaba muy bien, con toda propiedad. ¿En qué sentido? En el sentido de que el pueblo, la soberanía radica en el pueblo y se expresa a través de qué? De la voluntad, a través de la democracia directa. ¿Cuáles son las formas de democracia directa? Precisamente los procesos eleccionarios. Y ahí ya tenemos ciertas restricciones, y ahí ya tenemos ciertas dificultades, porque resulta que todos pueden participar en el proceso electoral, menos una sola organización política. Están buscando de todas las formas no solo de limitar la participación política de los que estamos en la Revolución Ciudadana, sino sobre todo están limitando, conforme lo que establece el artículo 1 de la Constitución que usted dio lectura, están limitando la posibilidad de ejercer esa democracia directa en función del que los ciudadanos, muchos ciudadanos, se estima que un 30% de la votación, se identifica con el proceso de la Revolución Ciudadana, se identifica con nuestro líder, con Rafael Correa, pero lamentablemente lo quieren bloquear. Entonces están impidiendo ejercer el derecho de los ciudadanos a poder votar por su orientación ideológica, por su orientación política. No solo nos están afectando a nosotros, están afectándole sobre todo al proceso y sobre todo a la participación ciudadana de ejercer ese derecho de democracia directa, porque la soberanía radica en el pueblo. Asambleísta, sí, ese tema también íbamos a tocar en un asunto puntual cuando ya habláramos de exactamente el proceso electoral, porque de aquí quería yo ir avanzando y llegar al tema de derechos, ¿no? Porque ahí está ya los derechos de participación de las organizaciones políticas, de una serie de situaciones. Luego hablaremos también del Consejo Nacional Electoral, sus competencias, sus funciones. Bueno, en fin, por ahí podemos tocar ese tema. Pero yo había hecho la consulta exacta, ¿no? Directa. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente o los gobernantes, los mandatarios, por qué ellos, cuando mendigan un voto, pero se sientan en el trono máximo, y ahí son ellos, y gobiernan en función de intereses corporativos, gobiernan en función del ego? Porque yo creo y considero, o sea, no está bien comparar la administración privada de una empresa sociedad anónima con la administración del Estado. Contablemente las situaciones son distintas. Contablemente el balance social prevalece en una situación de administración del Estado. En una empresa privada prevalece el balance en términos monetarios generalmente, porque no vemos utilidad, no busca utilidad, salvo el caso que sea una empresa pública que esté normada bajo las normas regulatorias en el Ecuador. Pero lo que yo le preguntaba es, o sea, ¿a qué se debe que el elegido, la autoridad, el mandatario que está dependiendo del patrón, del jefe, que es el pueblo, pero actúa a capricho personal? Por favor, puntualicemos este tema. De ahí vamos en una idea general planteada así, luego vamos desglosando poco a poco los temas. Por favor. Con todo gusto, Byron. Mire, existe formas de gobernar también. Una vez que se plantea la propuesta política, esa propuesta se la comunica a través de la campaña electoral, ahí se estipula cuál va a ser la forma de gobierno. Y resulta que incluso se presenta un plan de gobierno que es entregado en el Consejo Nacional Electoral. Y ahí ya se puede establecer, un ciudadano ya puede establecer cuál va a ser el carácter de ese gobierno. No todos los gobernantes son iguales. Hay algunos gobernantes como los que nos ha tocado en estos últimos años y sobre todo en este periodo, que se comprometió en darle continuidad a un proyecto político y resulta inclusive con la propuesta que está en el Consejo Nacional Electoral, que es distinta a la que se ejecuta el día de hoy, porque hoy está haciendo otra cosa que no estaba dentro de los compromisos y también lo está haciendo de espaldas al pueblo, porque no vemos un presidente que tiene un contacto directo ciudadano o social de manera permanente.
a diferencia de otro estilo de gobierno y de otro proyecto político como lo que representó Rafael Correa. O usted no me va a decir que incluso lo criticaban mucho a nuestro líder, al compañero Rafael Correa, porque todos los domingos estaba con la gente. Esa era la crítica, porque los domingos tenía su sabatina con miles de personas a las cuales les rendía cuentas de su trabajo semanal, porque veíamos un presidente que recorría el país todas las semanas, a diestra y siniestra, porque veíamos un presidente que estaba supervisando las obras, supervisando que hagan bien las cosas. Ese era un estilo diferente de gobierno. Yo tengo 42 años, Byron, no sé cuántos años tenga usted, pero yo no recuerdo, desde el retorno a la democracia, yo tengo algunas nociones de Roldós. Yo era muy pequeño en aquellas épocas, en el año 1979, pero desde la fecha, desde 79 hasta acá, yo no recuerdo un presidente que tenga esa capacidad para moverse incansablemente por el país, para estar en un contacto estrecho y permanente con los ciudadanos, con los mandantes, y tener un espacio de rendición de cuentas semanalmente, más de 400 espacios durante 10 años en los cuales le rendía cuentas al soberano, al mandante, al pueblo ecuatoriano. Hoy Exacto. tenemos una cosa totalmente distinta. Perfecto, Y ahí aplica lo que usted decía hace un momento. Ganan las elecciones y se olvidan del pueblo, solo regresan para pedirles el voto. Eso no sucedía con Correa, eso no sucedía con la Revolución Ciudadana. Perfecto, puedo comprender. Exactamente se satanizó, así veo, en mi criterio, ojo, cuidado con el tema. Se satanizó el tema, tanto dio y tanto trilló que dijo que las sabatinas, que gasto infructuoso, pero en este gobierno ha habido otros gastos infructuosos y nada productivos. Coincido con usted. De repente era una especie de rendición de cuentas que ahora a través de la ley de participación ciudadana todas las autoridades están obligados a rendir cuentas y creo yo que una especie de rendición de cuentas permanente a la semana. Los funcionarios estaban zarandeados, los funcionarios estaban al corre que te alcanzo y asustados porque llegaba imprevistamente el mandatario a un lugar y chuzo y ponía a corretear a todo el mundo. No sé, pero hay una partecita, ya le doy el paso, hay una partecita. De la SUAY y nos pasaba esas. Tenía una agenda el presidente Correa, era recorrido una obra, otra obra, y resultaba que en el camino se encontraba con alguna obra que hacía la Revolución Ciudadana y se metía ahí. O sea, intempestivamente, ¿no? Que quiero entrar acá, quiero ir a ver, quiero conocer, o sea, de la nada. Así era nuestro líder, así era Rafael Correa. Por eso a algunos quizás les molestaba ese estilo, e incluso algunos funcionarios de gobierno y funcionarios públicos que fueron también zarandeados, como se dice, jalados la oreja cuando no hacían las cosas bien. Eso ya no lo tenemos en el Ecuador y con Moreno mucho menos. Bueno, sí, estaba mencionando, ahora, ojo, cuidado a los escépticos. Mi corazón de inclinación ideología política la tengo y muy bien definido, por cierto. No estoy echando flores, no estoy diciendo nada más, ni menos, ni en contra, ni aumentando. O sea, yo digo lo que se vio, porque tengo carácter y tengo criterio propio, ¿no? Entonces, en ese sentido me embarco. Es cierto. ¿Y por qué yo iba diciendo, coincido con la forma de ser? Porque el liderazgo se muestra así. Y para gobernar un país, yo ponía el ejemplo hace un momento de la empresa pública, la empresa privada, o del Estado y la empresa privada, es que resulta que nosotros, figurativamente hablando, como una empresa privada, nosotros los ciudadanos, en relación al artículo 1, somos los dueños de esta empresa que se llama Ecuador y contratamos a un administrador y se entiende que si le pagamos el sueldo al administrador, o sea, es mi criterio, ¿no? O sea, razono y hago una expresión. Consideramos de que ese sueldo tiene que ser bien devengado. Y, por cierto, si hay que rendir cuentas, perfecto. Bueno, ¿qué estás haciendo, presidente? ¿No será que esta vez no tenemos nada que informar y por eso satanizaron tanto a las benditas sabatinas? Y se dio tanto hasta decir que ha habido mal manejo de fondos y cosas así por el estilo. ¿Cómo usted tiene su visión? A ver, primero respeto claramente su forma de pensar y si es que tiene alguna afinidad con algún partido o algún personaje político, lo respeto absolutamente y más bien lo que podemos es contrastar algunos criterios que puedan salir más adelante. A ver, con respecto a su inquietud,
Byron, mire, hay que tener claridad, sobre todo, aquellas personas que están administrando lo público. A diferencia de lo privado, usted lo menciona con claridad. Lo privado lo que busca en un momento determinado es una rentabilidad de carácter económico, es decir, una utilidad sobre el capital o sobre la inversión. Eso es lo que busca o el sector privado, un inversionista privado. Y es lo lógico, es lo justo. Pero en lo público hay una diferencia muy grande. Y hoy veo cómo satanizan lo público desde algunas voces de este gobierno y algunos opositores políticos, porque dicen que lo público tiene que convertirse de alguna u otra forma en una especie de actor similar a lo privado. Solo tienen que ver el carácter monetario, cuánto es la rentabilidad, cuánto es la utilidad. Es decir, ¿y dónde queda el carácter social de una empresa pública? ¿Dónde queda, por ejemplo, en el caso de TAME? El otro día tengo un programa también de entrevistas y hablaba con uno de los representantes de TAME, un piloto de aviación de muchos años de experiencia, y él nos comentaba que de las experiencias más bonitas que tiene este piloto es precisamente cuando le tocaba volar a la Amazonía con TAME. Porque resulta que un pasaje para ese sector del país seguramente debe superar los, no sé, 80, 90, $100. Pero para esos sectores de la Amazonía había una tarifa especial. Y esa tarifa especial era cubierta por la empresa, en realidad por la empresa TAME, pero beneficiaba precisamente a un sector de la población que era vulnerable. Y nos contaba una historia que tenía una persona que estaba a punto de fallecer, y necesitaban sacarle a un hospital, y precisamente para eso estaba TAME. Entonces, cuando valoramos la vida no tiene precio, estimado Byron. Entonces, algunos estarán buscando la rentabilidad económica de TAME, yo estoy buscando cuántas vidas ha salvado TAME a través de su operación en la Amazonía. Entonces, son dos cosas muy distintas, y esa es una rentabilidad de carácter social que no tiene precio. Y seguramente algunos economistas no coincidirán conmigo. Yo respeto mucho sus criterios, pero cuando se esté en lo público hay que privilegiar precisamente la garantía o el cumplimiento de los derechos que están establecidos en la Constitución y en las leyes de la República. Para eso está la Constitución. Y luego buscaremos, por supuesto, en el momento en el cual hay un equilibrio con respecto a la rentabilidad económica también que sustente la operación, pero esa no es la prioridad. La prioridad es atender a los ciudadanos, la prioridad es salvar la vida, la prioridad es garantizar derechos. Y eso quizás lo deben entender algunos sectores políticos que solo piensan en números. La vida no tiene precio, nada más les recuerdo a esos sectores políticos, Byron. Hay una cuestión adicional. Usted mencionaba y explicó, o sea, no sé, a veces me sorprendo, ¿no? Yo mismo vengo haciendo radio desde los 15 años. A propósito, usted me dijo que tenía 42 o 44 años. Recién acabo de cumplir medio siglo de vida, gracias a mi Señor bendito. Pero en ese medio siglo de vida, tenía quizás 9 años cuando el tema del presidente Roldós, creo que usted tenía, no sé si 4, 5, 6 años. En todo caso, bueno, el tema es que nadie me lo ha contado. Y vengo haciendo radio desde los 15 años, con estación radiodifusora propia desde el año 2001 acá en Guayas. Yo soy originario de la provincia del Tungurahua. Pero ahora, unos 3, 4 años atrás, con este medio digital, aprovechando la bondad de la tecnología moderna que está en nuestra mano. Entonces, usted refería a algo importante. En algún momento fui miembro de una cooperativa de ahorro y crédito, gerente de esa entidad financiera. Y en la transición de la dirección de cooperativas, que desaparecía de competencia de regulación, órgano regulador de las cooperativas de ahorro y crédito, entró a operar la superintendencia. Eso ya en cumplimiento de la nueva constitución. Pero ahí viene el tema, la ley de finanzas, a ver, la ley, hasta se me fue el nombre de la ley, pero la ley que regula, es la ley que regula las cooperativas, a las cooperativas de ahorro y crédito, vivienda. Se me fue en este momento el nombre exacto de la ley, pero esa ley establece que, muy aparte de valorar el balance financiero, las razones financieras, hacer
el indicador financiero a la vista, la rentabilidad, la solidez patrimonial, la utilidad que ha tenido, los pasivos, los activos, muy aparte de eso. Esa ley de economía popular y solidaria es, asambleísta, la ley de economía popular y solidaria dice que hay que evaluar el balance social como punto más importante que la parte económica. Quizás a eso se refería usted, y yo veo a veces algunas personas, periodistas, y muy afamados periodistas, yo soy ingeniero comercial en finanzas, por cierto, pero veo muy afamados periodistas que se sientan en un micrófono, pero, o sea, no hay esa capacidad de entender, solamente están con el hecho de darle y darle, pero no entienden y la razón lógica, asambleísta. Sí, somos colegas, yo soy ingeniero también comercial. Me gustan las matemáticas, los temas económicos, que los sigo con mucho detalle. Precisamente el ejemplo que usted pone es un ejemplo que viene al caso, porque no se puede comparar a una institución bancaria con una cooperativa de ahorro y crédito. Al final, los rendimientos que genera la banca se reparten entre los accionistas. En la economía popular y solidaria, si es que existen rendimientos de las operaciones de esos créditos, realmente se reparten entre todos los socios, todos son dueños de esa cooperativa. Esa es la diferencia, y es una diferencia estructural fundamental, porque nos permite, sobre todo en el primer caso, en el caso de la banca, ellos están pensando en su rentabilidad económica. En el caso de las cooperativas, están pensando en la rentabilidad social, cómo con esos mismos recursos que son de todos los socios que aportan a través de las libretas de ahorro, inclusive a través de las pólizas de acumulación, esos mismos recursos son los que se prestan a los que necesitan esos dineros. Al final, si es que queda una rentabilidad por la intermediación financiera que se llama, esa rentabilidad también se divide entre los socios de la cooperativa o va creciendo la cooperativa. Entonces, son algo similar, hay que visualizar lo público también de lo privado. Lo público es de todos los ecuatorianos. Yo por eso cuando hay algunos sectores que se empecinan en vender el patrimonio de los ecuatorianos, quizás ahí tenemos un punto de vista totalmente diferente. En el momento en el cual se pretende vender las eléctricas, en el momento en el cual se pretende vender CNT, están vendiendo el patrimonio suyo, Byron, mío, de mis hijos, de sus hijos, de las futuras generaciones. Es el patrimonio de todos los ecuatorianos. Es más, yo por eso insisto siempre en poder contribuir a una política nacionalista de consumo. Usted me va a ver, yo desde las cosas más sencillas, desde mi plan de datos, mi plan de celular, es de CNT. Yo compro en CNT, compro en lo público, porque es de todos. Trato de mis compras de la semana en la casa, por ejemplo, lo hago a la red de cooperativas solidarias. Acá tenemos una Progaservit que articula a no menos de 200, 300 agricultores y campesinos. ¿Por qué? Porque prefiero entregar mis recursos, mis dineros hacia ese sector de la economía. No. En Cuenca existen en Cuenca existen algunas redes de economía popular y solidaria y vinculados justamente a la producción agrícola. He visto ahí algunas ferias inclusivas y esto es muy interesante. Esto desarrolla con mucho éxito en mi ciudad natal. También se hacen los días jueves una feria de los productores directamente, incluso productos orgánicos, a los consumidores, y eso es muy interesante. Pero acá en el litoral ecuatoriano, es un poco complicado realizar ese tipo de actividades. Pero Byron, no se olvide, mire, hoy que estamos pasando momentos muy complejos, muy difíciles desde el punto de vista económico, más allá de las acciones que haya hecho o no haya hecho el gobierno nacional, yo creo que solo los ecuatorianos le salvan a los ecuatorianos. No hay otra forma de salir adelante. Y hoy más que nunca necesitamos regresar a esa política nacionalista de consumo. Consume lo nuestro, privilegia lo nuestro, primero lo nuestro. Porque atrás de ese emprendimiento, atrás de ese producto, atrás de esa camiseta o de esa camisa que hay empleo. Estamos sosteniendo los empleos de las demás personas y esas demás personas dependen de un sueldo. Ese sueldo quizás nuevamente regresa a nuestros bolsillos cuando empiezan a consumir o cuando empiezan a gastar. Es decir, vamos en una economía cíclica de consumo
que nos permite precisamente fortalecer esas cadenas de pagos que están detrás. Eso es muy importante, Byron, cuando tenemos situaciones tan complejas y tan difíciles como la que hoy estamos viviendo en el Ecuador. Hay que apoyar a nuestros productores, hay que apoyar a esas organizaciones o a esas asociaciones, hay que apoyar a esa economía popular y solidaria, esas cooperativas de ahorro y crédito, porque esos son el sustento de miles, de millones de personas que están detrás. Solo le doy un dato nada más. De cada 10 empleos en el Ecuador, 7 empleos, 7, Byron, vienen de la economía popular y solidaria, de los pequeños y medianos empresarios. 2 vienen de la gran empresa y 1 viene del sector público, para que vean cómo está compuesto el empleo en el Ecuador. Entonces, ¿dónde hay que apoyar para sostener el empleo? Precisamente en esos sectores. Bueno, por ahí alguien incluso quiso trastocar el tema de la ley de economía popular y solidaria. Hay algunos empresarios, yo he conversado mucho he debatido temas personales, pero han dicho que eso de la ley de economía popular y solidaria, eso es un invento, eso es algo. Yo discrepo fuertemente. A mí me tiene que dar una razón, pero yo discrepo. Pero verá, asambleísta, la verdad que la pregunta puntual al inicio fue, ¿por qué cree que el gobierno actual, por ejemplo, está dando una muestra de gobernar a espaldas del pueblo? Si la voluntad del pueblo es la base y el fundamento de la autoridad, ¿por qué es que al mínimo reclamo bala contigo? Incluso quisieron aprobar una cuestión de dar el legítimo derecho progresivo a la defensa de dominar un acto de protesta social. Quería y pretendía las Fuerzas Armadas, haciendo una intromisión en la labor y la competencia de la policía, hacer pasar una autorización vía decreto, vía alguna reforma, que el presidente les dé vía libre para echarle bala al pueblo. O sea, no me parece. Entonces, a eso me refería. Vuelvo a repetir la pregunta. Concreto, asambleísta, ¿por qué cree que el gobierno gobierna de espaldas al pueblo? Yo le digo de manera muy frontal. Ya se puso buena la conversa. A ver, yo creo que quien gobierna en este momento el país no es Moreno, Byron. No es Moreno. Quien realmente gobiernan son los grupos económicos que están detrás del presidente Moreno. Entonces, para muestra un botón, y le doy 4 ejemplos. ¿Quién es el ministro de Economía y Finanzas? El señor Richard Martínez. ¿De dónde vino el señor Richard Martínez? Vino del comité empresarial, era el presidente del comité empresarial ecuatoriano. ¿Quién era el ministro de Turismo? Era un reconocido empresario turístico, dueño de las más grandes cadenas de hoteles del Ecuador. ¿Quién era el ministro de Comercio Exterior? El yerno de Isabel Noboa, uno de los grupos económicos más grandes del país. ¿Quién es el ministro ¿quién es el ministro de Agricultura y Ganadería? O el ministro de Agricultura y Ganadería, solo es ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura es nada más y nada menos que un reconocido empresario agroexportador. Y así por el orden, vaya viendo en cada uno de los ámbitos, hasta los Bucarán les repartieron. Entonces, claro que no están preocupados por las grandes mayorías. El principal problema del Ecuador, Byron, es el nivel de pobreza y desigualdad que tenemos en el país, Byron. Ese es el principal problema que tenemos. Y pregúntele si les importa un poco o algo a este gobierno los pobres y los pobres extremos, o los pobres de los pobres que yo les llamo en el país. Eso no les importa. Les importan los intereses y gobiernan para esos intereses. Y si quiere, más adelante les doy otro ejemplo de la ley humanitaria que aprobaron con los votos de esos sectores para favorecer a sus panas, a sus amigos. Gracias, muy gentil. La respuesta sí, de concreto, fue de película. Quiero informar a la ciudadanía. Estamos manteniendo un diálogo hasta el momento muy ameno. Con el asambleísta Juan Lloret. Él es asambleísta por la provincia de La Suay, en ejercicio de la curul. Está tratando conmigo el tema que hemos tenido a bien citarlo, el Estado al servicio del ciudadano. Y me contestó una pregunta, es su criterio, es su responsabilidad y la respetamos, exactamente la respetamos. Sobre ese tema vamos a proseguir en los siguientes subtemas. Pero antes de eso, quiero decirles que el agua alcalina Balance está muy bien y muy nutritiva, está controlando mucho en su organismo. Saludable, agua Balance en el mercado municipal de la parroquia Virgen de Fátima, local número 37, o acá en Lavadora Ranchero nos puede encontrar. Una publicidad para la gente que está en el círculo de influencia de nuestra parroquia. Continuamos nosotros con el diálogo. Un emprendimiento detrás, hay que apoyarles. Tomen agua Balance. Posiblemente. Vamos entonces con el siguiente enfoque.
Asambleísta, los principios de aplicación de los derechos. Me remito a la Constitución. Artículo 10. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que la reconozca la Constitución. Aquí vale la pena diversificar la cosa. Esta Constitución concede derechos a la misma naturaleza, inclusive el Pachamama, que usted hacía referencia al inicio, pero en cuanto a los ciudadanos, los derechos individuales de las personas como ciudadanos, pueblos y nacionalidades, los derechos de los colectivos, los derechos de la organización, de la asociación. El caso sobornos mismo, ahí yo tengo mi criterio, ojalá tengamos tiempo para hablar ya mismo. Son las 19:49. Asambleísta, ¿usted cree que los derechos están respetados en el Ecuador para el diferente bagaje del Estado? Como dije, el Estado somos usted, yo, nosotros, los colectivos, la asociación, todo, la gente, el pueblo. Somos el Estado. El jefe de Estado es alguien que lo elegimos y que tiene que gobernar y administrar nuestro Estado y rendirnos cuentas. Pero ¿cree usted que se está respetando los derechos de todos los ciudadanos, de los colectivos, de las nacionalidades, de todo el pueblo? Evidentemente no, Byron. Yo creo que hay un grave retroceso y hay una fractura institucional que nos ha pasado durante estos últimos 2 años a raíz de la consulta del año 2018. Cuando se lleva adelante esa consulta, lo que nos ofrecieron es reconstruir el Estado o fortalecer la institucionalidad. Primero empezaron mal porque esa consulta no tuvo la validación de la Corte Constitucional y por lo tanto estuvo viciada. Empezamos mal. Si es que empezamos mal, estamos terminando peor. ¿Por qué le digo esto? Porque luego luego de la consulta de los 7 veces sí, que nos engañaron al pueblo ecuatoriano, dijeron que iban a reconstruir, a fortalecer el Estado y todo lo que usted quiera. Resulta que eso fue parte del reparto también. Y resulta que hubo un proceso que yo lo denomino de transitocracia, en el cual estuvo el señor Trujillo y que se creía que estaba sobre la Constitución, casi poderes constituyentes. Pero resulta que al final hicieron un grave daño al país y la fractura institucional quizás es de la más compleja y de la más grave que nos ha tocado vivir a lo largo de la historia. Tanto es así que el nivel de credibilidad de la función, el más alto que tiene es de la función judicial, que tiene el 30% de credibilidad y de confianza. Si usted ve cuánto es la confianza en el Ejecutivo, me parece que debe estar entre el 10-12%. El Legislativo ni se diga, estamos tan mal que estamos peor que morenos. Entonces estamos en un 6-8% de aceptación y de credibilidad. Y así todos los poderes del Estado. Entonces lo que hicieron es una grave afectación y hay una grave fractura institucional. Y eso hace incluso que no se garanticen derechos porque el poder judicial, por ejemplo, está coaccionado o está coaptado por el poder político o el poder electoral de igual forma. Y en cada uno de los poderes del Estado vemos que existe una clara intromisión, un sometimiento claro al gobierno de Moreno y por tanto no se están garantizando los derechos de todos los pobladores. Y si quiere podemos ir abordando casos puntuales. En el caso del artículo 10 precisamente se consagran derechos para las comunidades, los pueblos y las nacionalidades en función de la Constitución y los tratados internacionales. Pero resulta que yo conozco el caso de Furukawa, por ejemplo, que es una hacienda que está entre las provincias de Santo Domingo y Los Ríos, en el cual son una hacienda que se dedica a la producción de abacá, la palma de abacá, para la exportación. Es una empresa japonesa, en el cual no se han garantizado derechos. Por el contrario, se han violentado todos los derechos humanos. Hay gente que no tiene cédula de identidad. Hay gente que nació, murió dentro de esas haciendas. Hay niños que trabajan y les explotan laboralmente. No tienen derecho a salud, no tienen derecho a educación. Es decir, y se violentan encima los derechos laborales. Asambleísta, eso que me está relatando ya viene a ser una especie de esclavitud, pues en tiempos de prehistoria, asambleísta. Exactamente, lo que usted dice, Byron. Hemos detectado un caso de esclavitud moderna.
o lo que se denomina una servidumbre de gleba. Y por lo tanto es evidente que se han violentado derechos humanos, ya no solo derechos laborales, no solo el derecho al trabajo y las garantías laborales. Hay gente que no tiene cédula, Byron. Hay niños trabajando dentro de las haciendas de Abacá. ¿Y usted cree que a este gobierno le importa un rábano a esas personas? Para nada, no han hecho absolutamente nada. Le venimos haciendo seguimiento durante cerca de un año en el caso de Furukawa y el gobierno ni siquiera se inmuta con todo lo que pasa allá adentro. Es por eso que tenemos un informe que ya hemos concluido, tiene que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional para que se debata, se discuta y que conozcan todos los asambleístas. Y asambleísta. Los derechos de los ciudadanos. Le pongo un caso. Si quiere podemos ver los casos de octubre, si quiere podemos ver los casos de esta pandemia, que también se han violentado el derecho a la salud y una serie de derechos adicionales. Asambleísta, si me permite, asambleísta. Que me olvidaba. Tanto es así que se han violentado los derechos, que hay gente que ni siquiera puede todavía enterrar a sus muertos, a sus fallecidos por COVID. O sea, tan indolentes son esta gente que tampoco les importa. Entonces tienen que hacer acciones de protección para que se garanticen sus derechos, para que vean cómo hemos regresado en el país. Hemos regresado peor que en la década de los 90, Byron. Asambleísta, si me permite, usted mencionaba una empresa o una hacienda en donde presuntamente hay gente que está trabajando y con una serie de aberraciones de violación a sus derechos de ciudadano, de seres humanos. No sé si usted conoce un caso, en las audiciones de enero, febrero, muy insistentemente me llamaban pidiendo auxilio de una ciudad, una provincia en Orellana exactamente, no recuerdo la ciudad, pero la empresa Palmar del Río, un prepotente dueño, les dejó sin pago y les votó a la gente sin misericordia, y a lo mejor algún dirigente que estaba muy comprometido por ahí no les hizo respetar los derechos. Pero esos casos los asambleístas han conocido. Usted cita uno, pero el de acá no le suena, Palmar del Río en la provincia de Orellana. No, la verdad, Byron, no he escuchado, es la primera vez que lo escucho, pero en todo caso vale conocer un poco más de detalles. Pero no se olvide que también hay asambleístas de esas provincias, deberían sacar a la luz esos temas, o acaso tienen algún compromiso con esos empresarios. Miren, en el caso de las haciendas de Furukawa, no son de mi provincia, están casi al otro extremo de la provincia de La Suay, pero igual, ahí estamos vigilantes y pendientes de lo que pueda pasar con esos habitantes. Y encima es una población vulnerable, digámoslo así, e inclusive mayoritariamente son afrodescendientes. Entonces existe evidentemente una esclavitud moderna en Furukawa y hay que averiguar lo que está pasando en el caso que usted nos menciona, Byron. Sí, efectivamente sería interesante que se vea, porque no es posible, a pesar de que ahora con esta inseguridad que existe, lamentablemente es dramático el asunto. Interesante. Estábamos hablando de los principios de los derechos, pero hablando de derechos y yendo un poco avanzando más, nos caemos en el artículo 61, derechos de participación. Y aquí viene el tema. Pero antes de pasar a ese artículo, y hablando de derechos, no, insisto, no estoy echando flores para nada, pero asambleístas de la Revolución Ciudadana, usted representa y pertenece a la bancada de la Revolución Ciudadana, en función de los derechos. Que toda persona obedezca en un asunto judicial al debido proceso, a la presunción de inocencia. También son derechos que están consagrados en la Constitución. Caso Jorge Glass. Se dice, se especula, se informa, se comenta a breves rasgos que él está cumpliendo una pena, cierto, pero que estaría en delicado estado de salud. La pregunta viene incluso antes de que haya sido juzgado. Él presentó, de lo que recuerdo, muy valientemente, el pedido de que le levanten la inmunidad parlamentaria para que se pueda someter transparentemente a la justicia. Creo que creyó demasiado en la justicia y se sometió, pero ningún asambleísta de la bancada pudo decir no, está mal o no debe ser así. Él debe mantener su derecho de la inmunidad. No se hizo aquello, peor aún ahora que al parecer está delicado de salud. ¿Qué se ha hecho como asambleístas del bloque, como asambleístas del equipo de trabajo que alguna vez fueron,
por el señor Jorge Glass. ¿Qué se ha hecho en concreto? ¿Quién ha salido? Yo no he visto a alguien que salga con la bandera. A la señora Sofía Espín, porque le visitaron, chao, le hicieron un juicio que después se detectó que el juicio fue mal hecho y que la destitución de ella fue inconstitucional, pero se supo ahora que si ella quisiera puede demandar al Estado. ¿O es que hay algún miedo de algún asambleísta de lanzarse a defender y hacer prevalecer los derechos? Ustedes que son asambleístas, ustedes que manejan la ley, ustedes que son los que legislan dentro del Estado ecuatoriano. Gracias, Byron, por su interrogante y sobre todo por ponernos este tema sobre la mesa. Es un tema bastante complejo porque ahí también se han violentado una serie de derechos, garantías procedimentales, garantías procesales. Y yo recuerdo valientemente cómo el compañero Jorge, cuando estaba todavía en la vicepresidencia de la República, le mandó una carta al presidente Moreno y luego la hizo pública unos días después. En esa carta, él dice que no está de acuerdo con el reparto. Muy valientemente lo dice. Yo no estoy de acuerdo con el reparto, no estoy de acuerdo con que les entreguen las eléctricas a los Bucarán. Lo dijo hace 3 años. Hace 3 años lo dijo Jorge Glass. Y eso le costó la cárcel. Porque después de eso vino una persecución brutal en la cual se sumaron los medios de comunicación en primera instancia y luego las autoridades judiciales. Y ese es un proceso de judicialización de la política, lo que nosotros lo conocemos como lawfare. Hasta ahora no le han encontrado medio centavo mal habido a Jorge Glass, pero igual está preso. Entonces, ahí se han vulnerado una serie de garantías procesales. Lo juzgaron con un código derogado, cuando la ley establece y la Constitución establece que siempre se debe de juzgar con la ley que más le favorezca al acusado. Pero aquí se hizo lo contrario. Buscaron una ley anterior que ya fue derogada y la juzgaron con esa ley para sentenciarlo a 6 años, porque si es que lo sentenciaban a 5, como decía la nueva ley, resulta que no necesitaba, ese delito no necesitaba permanecer encarcelado todo ese tiempo, sino podía acogerse a una suspensión condicional de la pena. Pero asambleísta, ustedes que son justamente asambleístas, discúlpenme, ustedes que son exactamente los que debaten las leyes, toda ley pasa por el legislamiento en el pleno de la asamblea, a veces del proyecto de ley que presenta el Ejecutivo, generalmente por competencia, porque así está establecido, ustedes ven si hay que poner, si hay que sacarlo. Entonces, esa ley que ustedes la sentencian como aprobada y la sentencia definitivamente el Ejecutivo y envía al registro oficial. Pero usted, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué se permitió todo eso? Solamente he escuchado de varios asambleístas, versiones tibias, pero no algo en concreto. Ahora, con lo que se va sabiendo, como que el tiempo le está dando la razón al ex vicepresidente, o yo digo todavía, al vicepresidente constitucional en condición de encarcelamiento, porque no se ha elegido otro vicepresidente constitucional. El pueblo lo eligió a él, el resto son encargados de la vicepresidencia. Entonces, ¿por qué no ha habido una protesta, un pronunciamiento pero radical? ¿Por qué no se ha hecho respetar al menos de forma coyuntural la bancada de la Revolución Ciudadana que usted representa, y con el resto de asambleístas haciendo entender que la tesis está mal y que somos una vergüenza, ajustándonos a un código anterior, según ellos la interpretación, en cuando fue cometido el delito? Pero la ley no es retroactiva, pues, asambleísta. Totalmente. Pero eso es lo que hemos venido denunciando, Byron, durante 3 años. Pues yo recuerdo por lo menos 2, 3 ruedas de prensa que lo dimos. Lo que pasa es que en el Ecuador hay un bloqueo sistemático a la Revolución Ciudadana, pues. Yo mismo di con mis compañeros como vocero de la bancada, recuerdo que di 1 o 2 ruedas de prensa cuando se da precisamente este juzgamiento sin las debidas garantías procesales. Pero resulta que poco o nada se difundió por los grandes medios de comunicación. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Recurrir a las plataformas. Por eso las plataformas se han posicionado fuertemente en la sociedad, porque de alguna u otra forma dan cabida a todos los actores o a todos los sectores. Pero pregunté si Teleamazonas, Ecuavisa o las grandes cadenas o los canales estatales pasaron media nota de ese tema. No pasaron absolutamente nada. Eso es lo que hemos venido peleando durante todos estos años, durante todos estos 3 años. Pero no se olvide, Byron, que nosotros somos 30 legisladores. No tenemos la capacidad para poder aprobar, derogar, cambiar, modificar una ley por sí solos, porque para aprobar una ley se necesitan 70 votos.
Entonces es bastante complicado. Para llamar a juicio político a un ministro, como lo estoy haciendo al ministro Richard Martínez, se necesitan 35 firmas, Byron. O sea, se necesitan 5 más por fuera de la bancada de la Revolución Ciudadana. Entonces, ha sido una tarea difícil, dura, porque por el bloqueo mediático. ¿Por qué? Por la persecución que se ha dado no solo hacia nuestro compañero Jorge, sino también hacia el resto de compañeros asambleístas. No es menor que en este país tanto se han vulnerado los derechos que tenemos a 3 asambleístas fuera, asilados en una embajada, porque se puso en riesgo inclusive su vida y la vida de su familia en un momento determinado. Entonces, no es menor lo que ha pasado en el Ecuador. A veces la memoria es muy frágil y nos hace olvidar algunos temas que están latentes. El caso de la compañera Sofía, que se la linchó mediáticamente durante una semana. Hasta ahora no he visto las disculpas públicas de ninguno de los canales, ni del Universo, ni del Comercio. Estuvo en primera plana una semana. La lincharon mediáticamente para votarla de la Asamblea Nacional. Lograron ese cometido. Nosotros éramos 30, no podíamos evitar, porque se necesitaban 70 votos. Pero resulta que el tiempo nos da la razón, y le da la razón a Jorge y a Sofía. A Jorge con el reparto que lo denunció en su momento, con el reparto a los Bucarán de las eléctricas, que hoy salen a la luz todas esas cortelas. Y a Sofía también, porque la compañera Sofía, cuando va a ese proceso a la fiscalía, resulta que la fiscal se abstiene de acusarla, porque no había ningún elemento, no había pruebas, no había nada. Todo fue forjado, pero ya el daño está hecho. El daño está hecho, y eso, cuando exista nuevamente un Estado de derechos, cuando recuperemos la patria, cuando recuperemos el futuro, seguramente ahí podremos establecer esas responsabilidades de carácter político y, quién sabe, de carácter penal o judicial. Asambleísta, ahora la pregunta, hace un rato le decían por qué cree que este gobierno gobierna a espaldas del pueblo. Ahora, el mismo caso de los asambleístas, y usted está ahí donde las papas queman, como se dice. Usted ve el comportamiento de sus colegas, indistintamente que sean de otra corriente política, pero el saludo, la veña, el diálogo, entiendo que existe, porque no creo que ustedes entren solamente con la mirada al frente y no saludan a nadie que sea de otra corriente política. Eso creo que no sucede así. En la socialización, en la integración, entiendo que hay diálogos que cruzan. Pero de ahí, ¿qué pasa con la asamblea? Es el mismo caso. ¿Por qué la asamblea se hace elegir, asambleístas que se hacen elegir, pero después no obedecen al mandato del pueblo? ¿Por qué trabajan bajo prebendas? Y peor aún, algunos asambleístas que nunca se les escucha aún una intervención del debate. Yo he transmitido algunos debates de varios cuerpos legales en vivo, he tomado la señal de televisión legislativa, he transmitido, y he ido evaluando, digo, a ver, ¿y este asambleísta? Nunca aparece en escena. Entonces, o es que algunos asambleístas van a hacer el montón para alzar la mano, para armar el bulto y para aprobar una ley. ¿A quién responden? ¿Por qué los asambleístas actúan en contra y dándole espalda al pueblo? Se dice que aprobamos leyes. Hace poco vi el informe, más bien, el informe que hizo el presidente del Congreso. Digo, todas las leyes hemos aprobado, ninguna ha pasado por el Ministerio de la Ley. Perfecto. Pero el Ecuador es uno de los países que más leyes tiene, pues. Y para cada cosa es una ley. Yo creo que, o sea, una ley se contrapone con la otra y en fin. Entonces, ¿qué pasa? No podemos estar creando leyes como tal, a diestra y siniestra, como en baratillo. Yo creo que hay que ser claros. 1 más 1 es 2 y punto. Y esto es norma para los ecuatorianos y listo. Ecuatorianos, autoridades y ciudadanos comunes, colectivos y organizaciones sociales. Asambleísta, ¿por qué la asamblea, usted que está adentro, usted ve que el comportamiento de todas las corrientes políticas, los asambleístas dan la espalda al pueblo? ¿A quién obedecen? ¿Qué pasa? Ok. A ver, algunas reflexiones con respecto a esa interrogante, Byron. Mire, hay asambleístas y asambleístas, pues, o sea, no todos vienen con la vocación de servicio. Hay otros que están ahí por otro interés, quizás, un interés económico, un interés de lucro. Ahí vemos cómo salen a la luz el tema de los carnets, el tema de los diezmos, el tema del reparto en los hospitales. O sea, hay asambleístas y asambleístas. Lo que sí usted no va a ver en ninguno de los 3 casos que yo le menciono, a ningún asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, ni en casos de diezmos, ni en casos de los carnets de discapacidades, ni en caso del reparto de hospitales o de los espacios públicos. Usted no va a ver ninguna denuncia de los 30 asambleístas de la Revolución Ciudadana, pero sí hay de los otros, Byron.
Entonces, si algo rescato quizás de ese proceso de ruptura de Alianza País, es que logró separar la paja del trigo, logró separar el agua del aceite. Y quizás en la bancada de la Revolución Ciudadana nos quedamos gente con principios que no nos dejamos ni seducir ni someter, porque cuando se daba la ruptura, a muchos seguramente les llamaron a ofrecerles espacios, cargos en las provincias y demás para que se queden con Moreno. Bueno, pues nosotros no nos dejamos seducir y tampoco nos hemos dejado someter. Ha sido durísimo lo que nos ha tocado pasar en estos últimos años, Byron. Entre toda la bancada, entre los 30, debemos de tener más de 300 procesos de Contraloría abiertos. Y eso significa tiempo, esfuerzo, dinero, abogados y demás. No ha sido fácil. Procesos penales tenemos también un montón, por los hechos de octubre, por la denuncia de Bucarán. Yo tengo 2 procesos precisamente por esos hechos. Entonces, no ha sido fácil. Hay gente de este gobierno que ha buscado seducir o someter. Y nosotros no nos hemos dejado ni seducir ni someter. Pero usted va a encontrar también de los otros partidos y de los otros movimientos que salen a rasgarse las vestiduras diciendo que van a combatir la corrupción y una serie de cosas adicionales. Pero vaya y vean cómo votan en las diferentes leyes. Le pongo el último ejemplo de la última ley que me viene a la memoria. La ley humanitaria. Esa ley humanitaria se aprobó con las justas, 70 y pico de votos. Pero resulta, no sé si usted sabía, Byron, que ahí hay un claro beneficio para determinados grupos económicos. Le pongo 2 ejemplos. Resulta que los créditos que otorgue la banca, esos créditos de reactivación económica y productiva, los intereses que pague Byron, que paguen los ciudadanos, el 50% de esos intereses constituye crédito fiscal para que la banca no pague impuestos cuando se vaya Moreno. ¿Usted le cabe ese tema tan vergonzoso? Y resulta que ¿quiénes votaron a favor de esa ley? Resulta que votaron a favor de esa ley los asambleístas de Creo, cuyo líder o cuyo dirigente es nada más y nada menos que el señor Lazo, que es un banquero. Entonces utilizó a sus asambleístas para poner ese beneficio en la ley para beneficiarse él. ¿Eso no es corrupción? ¿Corrupción legalizada? Claro que sí, pues. Claro que sí, a mí me llena de vergüenza cuando veo esas cosas en las leyes. Por eso votamos en contra de esa ley. Y no sé si usted sabía que en la ley humanitaria hay la remisión de la remisión. Resulta que en el año 2018 les perdonaron $1.700 millones a los grandes empresarios. Si se atrasaban en el mes de enero, febrero, marzo, abril, en estos meses de la pandemia, tenían que pagar toda la deuda. Les volvieron a perdonar. Hay el perdón del perdón, la remisión de la remisión. Nuevamente, ¿a quiénes benefician? A los grandes grupos económicos. ¿Pero a quiénes perjudican? Con esa ley se perjudicó a la clase trabajadora del país, porque les metieron las manos en el bolsillo a los trabajadores de la patria, porque les establecieron una modalidad de contratación por jornada parcial que les permite reducir la jornada laboral hasta el 50% y por lo tanto se reduce la remuneración hasta el 50%. Yo le pregunto, Byron, ¿cómo va a vivir o sobrevivir una familia cuyo padre de familia que antes recibía $400 hoy va a recibir 180 porque le descuentan el IES? Es imposible. Entonces, claro, se apuntaron los beneficios para unos pocos, para los grandes grupos económicos, para la banca, pero perjudicaron a las grandes mayorías, a la clase trabajadora. Hay que ver quiénes votan por esa ley, Byron, porque hay asambleístas de vergüenza, que se rasgan las vestiduras y que van a combatir la corrupción. ¿Y acaso eso no es corrupción? Beneficiar a la banca o beneficiar a un determinado grupo de empresarios, a mí me parece que es vergonzoso. Asambleísta, voy a poner el cascabel al gato asambleísta. Este tema lo he tratado, no voy a decir los nombres, he tratado en 3 diálogos con asambleístas en un diálogo personal. En una de las entrevistas, y ya en este canal, hace casi un mes aproximadamente estoy saliendo con entrevistas en vivo. Y también le planteé a un entrevistado, no le voy a decir el nombre por razones obvias. Sin embargo, a usted, he estado también en la función pública. Fui a desentar una dependencia en donde la corrupción era el tentáculo más grande. Y siendo crítico de la corrupción, como le decía, y muy frontal en mi medio de comunicación, mal podía ir allá a someterme a la corrupción. También en nuestro medio he dicho a veces que estamos frente a una mafia política. Y yo creo que por ahí viene el asunto. La mafia política que hace los artificios para caer en tentación y caer en corrupción. Ahora bien, mal endémico del Ecuador. La Constitución, veníamos hablando de derecho, del respeto a la vida, desde la concepción. Sí, perfecto.
en una constitución muy garantista de derechos, que da derechos hasta la misma naturaleza. Sin embargo, como dije hace un momento, 1 más 1 es 2, claro, preciso, no el Ecuador de tantas leyes irreguleyadas que dan lugar a que los abogados se cojan de aquí, se prendan de allá, el inocente va preso, el culpable, el que ha cometido un delito, una infracción, porque es un buen abogado, se la sabe, lo deja libre, jueces que son corruptos, funcionarios corruptos, entonces, políticos corruptos. Usted decía que la Asamblea tiene, usted reconoce, un 6% de aprobación. Es que es una vergüenza lo que está pasando en la Asamblea. Y qué bien, le felicito, es muy honesto y pudo decir. Yo pregunté a una entrevistada ex asambleísta hace días que bienaventurada ella por no ser parte de la Asamblea actual. O sea, pero bueno, la pregunta y la propuesta a la final, para sanear en algo, o definitivamente extirpar para una, ahora sí voy a decir, no estoy copiando el término, para una cirugía real y extirpar la corrupción. No digo cirugía mayor a la corrupción, así lo dijeron, y resulta ser que la cirugía mayor era un castillo de fantasía, ni él se la creía. Pero bueno, pena de muerte en el país. Deberá ir en la Constitución, deberá ir una constituyente, reformarla. Ahora bien, alguien me dijo, no, es que el Ecuador obedece a acuerdos internacionales, que las cartas de no sé dónde, no sé cuánto, y que eso no puede. Discúlpeme, pero político que se detecte como ahora se ve, jueces que hagan de las suyas y atropellen el derecho y sentencien de manera equivocada, e incluso si cuando cae un preso uno por ahí escucha, dice, no, es que está pidiendo 20.000 el juez para, no 15.000, 30.000 necesita para, o sea, discúlpeme, así no puede ser, vender como mercancía el sistema judicial no puede ser. Entonces, pena de muerte para asesinos. Vea a esa chica cómo está macheteada en una ciudad de Manabí, me parece, y está debatiéndose entre la vida y la muerte con niños menores de edad acá en Guayas. Asesinos, violadores, políticos corruptos, sentenciados lógicamente, jueces corruptos, traficantes, porque este tema de las drogas es otro asunto fenomenal en el país. Se matan entre ellos, quieren controlar territorios, y eso es un crimen, un asesinato. Entonces, no es que no puede ser porque no, discúlpeme, esto está en la Constitución, el derecho, la Constitución te garantiza, pero el momento que tú cometes algo de esto que no debes hacerlo, solito renunciaste a tus derechos e hipotecaste tus derechos. ¿Usted no cree, asambleísta? ¿Cuál es su reflexión en torno a esto? Algunas personas he visto que han opinado respecto de este tema. La pena de muerte para estos delitos mayores y cadena perpetua para delitos menores. Saneemos el Ecuador. Escucho también a sus coidearios, a los compañeros que están por ahí, a salvar la patria, pero por favor, ya estamos jodidos, ya estamos al precipicio, nos empujan y estamos abajo. Entonces, salvemos a la patria, pero con cosas profundas, asambleísta. ¿Cuál es su criterio? A ver, mire, yo respeto mucho a aquellos que piensen que con pena de muerte se puede cambiar una sociedad. Yo, desde mi formación, soy humanista. Soy profundamente humanista. Yo respeto mucho, sobre todo, los derechos humanos. Asambleísta, permítame, copio su palabra. Usted es humanista, yo también soy humano. En mi perfil personal respeto, admiro la naturaleza y me encanta todo lo que es la naturaleza, la vida y la naturaleza. Perfecto, yo también soy humanista. Pero ¿y el delincuente? ¿Y el asesino? ¿Y el que está contratado, el sicario? Y él no respeta la vida, pues. Yo he sido víctima de asalto cuántas veces viajando por estudios. A los 30 años me metí a la universidad y logré mi nivel académico. ¿Cuántas veces me asaltaron en la vía? ¿Cuántas veces se me llevaron la calculadora? Me mandaron sin zapatos. ¿Cuántas veces mi portafolio se me llevaban? Y eso por dejar ahí. Y si ponía reacción, no les importaba matar. Entonces, ¿dónde está el tema? El humanismo, por una cuestión tal, se está dando lugar a que otros con carta libre hagan de las suyas. Y para ellos no hay el humanismo, no hay los derechos. Pero no se solucionan los problemas o los conflictos sociales porque hay un cambio cultural que hay que dar en el Ecuador y eso no se lo logra, al menos creo yo respeto mucho el criterio que pueda tener usted o alguna otra persona que crean que con pena de muerte se va a corregir todos los males del país. Si fuera así, créame que todos los países del mundo avanzaran a
hacia ese extremo. Pero no creo que esa sea la solución, estimado Byron. Yo respeto mucho a quien piensa distinto, pero yo no creo. Yo creo que hay leyes en el Ecuador. El problema no es un problema de leyes. Yo ahí coincido con usted. Leyes tenemos de sobra. El problema es la aplicación de esas leyes y que sobre todo exista una independencia en cada una de las funciones y de los poderes del Estado para que con plena autonomía se puedan tomar decisiones, que exista celeridad y agilidad en el ámbito judicial, en los operadores de justicia. Ese es otro de los problemas que tenemos en el Ecuador. Por eso la gente no confía en la justicia. Y no es que faltan leyes, no es que faltan leyes para sancionar a ese violador, no es que faltan leyes para sancionar a ese asaltante, no es que faltan leyes para aquella persona que le roba en la calle o que le apunta con un arma. Claro que hay leyes. El problema está en que no se ejecutan de manera adecuada esas leyes o no hay una agilidad, primero, no hay la celeridad, quizás no hay la suficiente cantidad de operadores de justicia para poder acceder de manera clara, de manera rápida, oportuna a una justicia proba en el Ecuador. Y un tema que es mucho más complicado, que ya es un tema mucho más grave, es la sobreposición de funciones. Es decir, usted tiene una fiscal que es puesta por el presidente Moreno, así lo dijo el señor Roldán, que es el brazo derecho del señor Moreno. ¿Usted cree que esa fiscal, cuando se trata de casos de corrupción del propio señor Moreno, usted cree que va a llevar adelante la investigación? No lo va a hacer, no lo está haciendo. Es más, nosotros presentamos una denuncia hace un año, en el caso de INA Papers, por un caso de una denuncia en el cual se da el número de cuenta, la ruta del dinero, en el cual están involucrados la familia del presidente de la República. ¿Usted cree que ha avanzado medio centímetro la señora fiscal? No lo ha hecho. Entonces, esas son las cosas que nos molestan, porque hay justicia para algunos y hay una verdadera injusticia, sobre todo para los pobres y para los que están perseguidos judicialmente, entonces, y políticamente. Entonces, yo le digo, no es un problema de leyes, es un problema de la aplicación de las leyes, de la celeridad de los operadores de justicia. Y hay un tema fundamental. Creo que el Ecuador necesita también tener un cambio cultural. Hay una nueva pandemia, y con esta idea termino. La pandemia ya no solo desde el COVID-19, la siguiente pandemia es la pandemia de la corrupción. Y ese es un mal endémico de las sociedades. Hay que entender que no se logra cambiar de la noche a la mañana una sociedad con una ley, con un decreto, con una política pública. Es un verdadero cambio cultural. Es de las cosas más sencillas que hace usted, que hago yo, que hago delante de mis hijos, el pasarse ese semáforo en rojo, el sobornar a un agente porque me olvidé la licencia, el pasarnos el turno en la cola. Son cosas que pueden sonar pequeñitas, pero eso están viendo nuestros hijos. Y sobre ese comportamiento social, lamentablemente en el futuro también se van distorsionando esos comportamientos sociales hasta llegar incluso en algunos casos a que sea común el saltarnos un semáforo, que sea común el pasarnos la fila, el que sea común el sobornar a un agente de tránsito y una serie de cosas. Así se comienza. Asambleísta. Perfecto, yo lo comprendo. Y formación hacia nuestros niños, nuestros jóvenes, y eso no nos va a tomar una década cambiarlo. Eso nos tomará 2, 3, 4, 5, 2 o 3 generaciones para poder cambiar. Yo lo comprendo, perfectamente lo comprendo, asambleísta. Vamos a cambiar de tema, solamente me quedo con una pequeña reflexión. Exactamente lo que dice usted, ¿no? Una nueva pandemia está inundando al Ecuador, pero esta pandemia no es de ahora. Esta pandemia no es de ahora, es de toda la vida. Y le voy a poner 2 ejemplos claros. Hasta copiar en el examen es corrupción, pues. Pero a veces, qué ironía de la vida. Esos copiones son los que tienen mejores posibilidades y están en mejores oportunidades y están desempeñando mejores cargos. Entonces, ahí viene la otra parte de la reflexión. Por ser honesto, por ser correcto, no nos va tan bien que digamos, porque este país es el país de los sabidos, de los vivos, de los vivarachos. Vea, como asesor tributario me he desempeñado por algún tiempo, antes de ejercer una función pública, y hace 2 años que ya no estoy en una función pública. Sin embargo,
cuando me ha tocado ser asesor tributario, me ha tocado hacer la liquidación de impuestos como corresponde, más aún cuando la ley del Código Tributario venía ajustándose más y era difícil que se pueda evadir impuestos. Eso fue una de las cuestiones que hizo el anterior gobierno, de tratar de cobrar bien los impuestos. Yo debatía con alguna persona cuando decía, es que este presidente ha venido a crear leyes. ¿Cuál ley? No, esa ley existía. Yo tenía 9 años y esta ley ya existía, decía alguien en particular, no recuerdo qué ley me refería. Pero, entonces, si bien es cierto, la gente está a la picardía, a evadir, a ver lo más fácil, a tratar de coimar. Tan corrupto es el que coima, como corrupto es el que recibe la coima. Entonces, tanto así que en el país este tema está institucionalizado. Yo cuando llegué, discúlpenme asambleísta, pero hasta los mismos señores agentes uniformados, era la mata de la corrupción, pues. Y yo era una piedra en el zapato para todo eso, y me denunciaron como 12 veces, y las 12 veces tuve la oportunidad de demostrar que actué en derecho, y no soy abogado. Sin embargo, allí vi en carne propia cómo la corrupción cala hondo, desde el más bajo nivel social hasta lo más alto, pero creo que en este gobierno ya rompió récords, asambleísta. Su criterio cortísimo, y vamos a la siguiente parte porque estamos ya en las 20 horas con 24 minutos. Ojalá, si tiene tiempo, asambleísta, o podemos cortar la entrevista, porque algunos temas están interesantes para tratarlo. Sí, sin duda alguna. He disfrutado mucho de esta entrevista, Byron. Estamos en una sesión de la bancada. Nos reunimos antes de las sesiones de pleno. Empezaba a las 8, pero me robo unos minutos más. A ver, efectivamente, Byron, mire, el fenómeno de la corrupción no es nuevo. Yo coincido con usted, ha existido desde la creación de la República, 1830, quizás antes, no sé. Entonces, yo creo que hay que combatirla a través de ese cambio cultural. Y cuando escucho que a algunos les va bien, yo no sé cuál sea el término bien. Si es que bien es tener dinero, a mí me parece que eso no es nada. Le va a dar alguna comodidad, le va a dar algunos gustos, pero yo no sé si esa persona pueda vivir tranquilo. O sea, yo le digo con sinceridad, se necesita muy poco para vivir, digamos, con dignidad en el país. No es que se necesita grandezas. Si es que hay algunos vivarachos, como usted dice, que les va bien, bien será en términos monetarios, y la conciencia y el legado que le está dejando a sus hijos, a mí no me parece que esté bien. A mí no me parece que les va bien. O sea, les irá bien. Usted le verá al político con el carro del año, con una nueva casa, con todo lo que usted quiera. Pero si la felicidad para esa persona son los bienes materiales, bueno, bien por él, pero le está haciendo un daño a la sociedad. Habemos algunas otras personas que no necesariamente la felicidad es lo material. Hay otras cosas que nos llenan mucho más. En el ámbito familiar, el gozar de salud. La salud no tiene precio, Byron. Usted podrá comprar todo lo que usted quiera. El reloj, la pulsera, el vehículo del año y todo lo que usted quiera. Pero hay una cosa que usted no puede comprar. Son días de vida. Es la salud. Entonces, eso no tiene precio. Entonces habrá algunos que se sientan bien porque tienen mucho dinero y quizás parte de ese dinero es mal habido, pero eso no es la felicidad del ser humano. Yo creo que el fin último de la sociedad y el fin último del ser humano no es hacer dinero. El fin último de la sociedad, porque nosotros tenemos un paso fugaz. Nosotros vivimos, no sé, 60, 70, 80 años, tan poco en relación a toda la existencia, digamos, de la humanidad, que es un soplo apenas. Entonces, honesta, honradamente y sobre todo inculcando lo más valioso. Exactamente, asambleísta. Perfectísimo. Perfectísimo, asambleísta. He estado leyendo a propósito de esta pandemia que caí víctima de aquello y gracias a Dios estoy acá para contarlo. Entonces, me he puesto a leer algunos pasajes de la Biblia y sorprendentemente cómo antes la gente vivía 900, 700, 650 años por todo lo que ha pasado en el país, en el mundo. El promedio de vida dado a través del mandamiento cristiano de Dios está sobre los 120 años, que normalmente podría vivir una persona. Raro es la persona que llegue a los 120 años. Usted decía y citaba que 70, 80, realmente ya estamos con pasaporte a la otra vida. Asambleísta, para no cortarle la sesión que usted tiene,
Refirámonos a dos temas puntualísimos, rapidísimo. Estaba justamente aquí, tenía una cita de la Constitución y es del 61. Los ecuatorianos y ecuatorianas gozan de los siguientes derechos, entre tantos: el uno, elegir y ser elegidos. Es evidente que quieren soslayar la posibilidad democrática de participar. Hemos hablado de derechos, el Estado al servicio del ciudadano. Esto también, porque la función electoral es una función del Estado. Yo veo que algunas autoridades, algunos periodistas dicen el poder, no, es una función, así lo estableció la nueva Constitución. Pues bien, ¿qué está pasando? ¿Cómo usted cree que puede solucionarse el tema? Prevalece la posición del contralor subrogante en funciones prorrogadas, yo hablo con propiedad, o prevalece la tesis y la posición del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ve usted ese panorama? Es claro, lo que buscan es proscribir políticamente al que puede ganar las elecciones. Miren, democracia, Byron, en estricta democracia, las elecciones se las gana en las urnas, no se las gana con triquiñuelas, no se las gana con informes del Contralor, no se lo gana con informes del CNE bloqueando al adversario político. Eso no es limpio, no le hace bien a la democracia, no le hace bien al país y le está limitando los derechos de elegir, sobre todo de elegir. Si usted o cualquier ciudadano es simpatizante de la Revolución Ciudadana, ¿y qué pasa si es que la Revolución Ciudadana no está en la papeleta? Y no está porque le bloquearon a última hora. ¿O qué pasa si es simpatizante de Rafael Correa? ¿Acaso usted no tiene derecho a elegirle? Claro que tiene un derecho, es un derecho suyo a poder elegirle a que cree que lo puede representar, porque nuestra democracia es una democracia representativa. Entonces, al final de cuentas, se están violentando. Y usted o al inicio de la entrevista me decía, ¿se están cumpliendo los derechos en el Ecuador? Yo creo que no. Y este es uno de los derechos fundamentales, elegir. Artículo 61, numeral primero, elegir y ser elegidos. A usted le están vulnerando el derecho a elegir. Me refiero a usted, ciudadano, que nos está escuchando. Si usted es simpatizante nuestro, si usted es simpatizante de Correa, de la Revolución Ciudadana, pues sepa que le están vulnerando el derecho. Y para eso utilizaron un contralor, un pseudo contralor, que yo lo llamo. Un pseudo contralor porque todos vimos cómo rompió su acción de personal. Y si ustedes le piden deme su acción de personal, ese señor no lo tiene, porque todos vimos cómo la rompió. Es un contralor subrogante que fue parte de la administración del señor Polit, que está inmerso en un caso de corrupción en el cual se le encontró inclusive dinero y otras transacciones bancarias. Y yo le pregunto, ¿quién firmó los informes para desvirtuar las glosas a ciertas empresas? No firmó el señor Polit, firmó el señor Celi, el que hoy es contralor, el que hoy se rasga las vestiduras diciendo que va a controlar la corrupción en el Ecuador y que está haciendo exámenes especiales, todo serio y bonachón. Es esa misma persona que desvirtuó las glosas a operadoras celulares, por ejemplo. Pero, asambleísta, ¿y por qué en la Asamblea Nacional no se lo ha llamado a juicio político o definitivamente instar o función de control social? O actúas bien, o si no, esto no sirve. O si no, señores del Consejo de Participación Ciudadana, ahora que están ahí sí mismo con un artificio, a ver, o haces funcionar bien esto, o nombras a un contralor titular, o si no, bueno, pero una posición radical. Me dirá usted que somos 30 y son 135, 105 que no se puede contar con esas almas. Quizás ahí es el meollo del asunto, asambleísta. Y no solo eso, Byron. Primero que somos 30. Se necesitan, para llamar a juicio político, 35 firmas. Ya tenemos recogidas las 30, Byron. Estamos pidiendo que nos firmen 5 más. Y hasta ahora no las conseguimos. Ya vamos unos 4 o 5 días. Primero eso. Solo para llamarle a juicio político. No estamos hablando de la censura. La censura se necesitan más votos. Pero lo otro, lo que usted hablaba del Consejo de Participación Ciudadana, no se olvide que el Consejo Transitorio al final creo que le dejó dando un nombramiento al señor Celi para que se quede en la Contraloría. Y resulta, ¿se acuerda? Esta es una nueva, en el país ha pasado tantas cosas. ¿Se acuerda en la consulta de 7 veces no? Dijeron que cómo puede ser posible que el Consejo de Participación Ciudadana pueda ser electo a dedo y que hoy necesitamos que los ciudadanos sean los que elijan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por eso vamos a votar sí en la consulta popular. Eso es lo que nos dijeron, ¿no es cierto? Pues nos mintieron, nos engañaron. Resulta que fuimos a un proceso electoral, ganaron unas personas
y a las semanas los destituyeron, porque no les gustaba, porque no eran de la jorga, porque no eran de la componenda, porque no eran de los que se quedaban callados o que no iban a hacer absolutamente nada. Entonces ahí tiene un montón de pasapapeles que están ahorita en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que nadie los conoce. No saben qué han hecho durante todo este periodo que han estado en funciones, cerca de un año. Habrá otro día para hablar exactamente. Tomado el pelo, y por suerte a mí el pelo ya ni tengo, porque hasta se me lo ha caído, estimado Byron. Habrá el momento exacto para que en algún rato podamos, si usted así lo cree conveniente, y a propósito agradezco su aceptación a esta entrevista, y podamos conversar algunos temas. Vea que yo no soy complicado, pero sí trato de poner las cosas como tienen que ser y cierto, o sea, no me gusta inducir porque hay gente que de verdad que, bueno, me reservo comentarios, pero verá, el tema... He disfrutado mucho de esta entrevista, déjeme decir, yo nunca me he negado a una entrevista, nunca. Llevo haciendo política 20 años, nunca me he negado a una entrevista, por más canal opositor que sea. Hace un mes me invitaron de La Posta, me fui a La Posta, nunca me he negado a una entrevista y mucho menos a la posibilidad, cuando uno tiene argumentos, cuando uno tiene su pensamiento claro, se puede debatir. Y precisamente eso es lo que se logra a través de estos espacios. Gracias más bien por la invitación, Byron. Sí, bueno, realmente este no era un debate, no es una entrevista, sino que siempre me gusta poner también un poco de explicación para que la gente entienda exactamente del por qué planteo esa pregunta o esa entrevista, ¿no? Bien, hasta me hizo oír de la idea. Se me hizo ir de la idea, exactamente le digo, tenía una pregunta listecita, pero bueno, vamos avanzando. A propósito, usted mencionaba que tiene tantos años en política, por aquí no encuentro realmente la pregunta, habían como 3 preguntas que me enviaron en el momento que nosotros enviamos la promo de la entrevista con usted, y bueno, yo no sé exactamente, a lo mejor es alguien que discrepa o tiene serias discrepancias con usted. Ya mismo me acuerdo de esa pregunta, estoy chequeando, pero el Messenger y no lo encuentro, pero bueno, de juicio... Sí, eso es lo que quería plantearle, sí, exactamente, eso es lo que quería plantearle. Pero bueno, vamos de plano. Hablábamos de juicio político, de la censura, hablábamos del Contralor, pero usted es una de las personas que, sí, no estoy equivocado, de tomarse la molestia de plantear un pedido de juicio político al ministro de Economía. Voy a saltarme rápido 3 partes de la Constitución y voy a hablar, pero por soslayar el derecho, aduciendo un estado de excepción que en ese mismo dictamen constitucional establece que se pueden utilizar ciertamente recursos para una prioridad que demande el estado de excepción, excepto salud y educación. Esto es una cuestión tal. Usted refirió hace un momento los cerca de 340 millones de dólares, dijeron, luego que parecía que eran 700 millones, finalmente creo que resultó ser más de 1.000 millones de dólares que se pagó al servicio de una deuda, y por último, deuda que vencía a posterior, o sea, se adelantó a pagar porque supuestamente iba a haber desembolsos que se han puesto en saco sin fondo, he dicho yo varias veces, pero bueno, ¿cómo está ese tema del juicio político al ministro de Economía? Primera pregunta. Segunda, ¿cree usted que es necesario que este señor se vaya del gobierno? Y tercera, ¿qué pasaría si el ministro de Economía en estas circunstancias, a estas alturas, con poco menos de 10 meses y medio que le falta de gobierno, sería oportuno que se vaya del gobierno? Primero el juicio político, asambleísta. ¿Cómo está? Gracias por esas 3 preguntas en compacto. A ver, hemos decidido presentar como bancada de la Revolución Ciudadana un juicio político al ministro Martínez. Lo presentamos el 20 de mayo de este año. Lo presenté de manera particular yo, con el respaldo de mis compañeros de la Asamblea Nacional, por algunos causales, 4 en realidad. El primero, no garantizó los recursos para poder atender la pandemia. El estado de excepción, pese a que había un estado de excepción, no dio los recursos. Tanto es así que la ex ministra de Salud, en su carta de renuncia, que más bien es una carta de denuncia pública, dice que no le dieron la plata sobre las partidas presupuestarias que ya estaban asignadas, no hizo los traspasos de esas partidas, no certificó los fondos y es corresponsable del número de muertos que se dieron en Guayaquil. Las manos del ministro Martínez están manchadas de sangre, lamentablemente, por ese hecho. El segundo, él firmó un convenio con el Fondo Monetario Internacional el 1 de mayo del 2019 y resulta que lo hace sin tener la autorización del Comité de Deuda. Y eso va en contra de lo que establece el Código de Planificación y Finanzas Públicas. El Comité de Deuda 10 días después le dio la autorización. Tercer elemento, resulta que en el año 2017, en diciembre de 2017,
se aprobó decía que se tiene que bajar los costos, le dieron un plazo de 45 días y resulta que se demoró más de 1 año y medio en bajar los costos de los servicios financieros. ¿Cuánto le costó eso a usted, Byron? Al financiero más de 20 millones de dólares al año por ese descuido del ministro Martínez. Y es evidente que el ministro Martínez también ha utilizado recursos de la deuda no para